Bien, ahí estoy grabando. Bueno, antes de empezar a compartir pantalla y dar la exposición, tengo un fragmentito muy corto que quiero leerles, quiero compartirles. Forma parte de un libro inédito que se llama Cordura 2100, que son una serie de reflexiones, ficciones cortas que acompañan a el libro que expone la teoría, que se llama La Revolución es una app. Está disponible en la página una versión borrador, ahora estoy corrigiéndolo, y la idea del curso este también es terminar de cerrar los puntos tanto expositivos como argumentativos de ese libro, que es el libro que expone realmente la teoría. Esto otro es Cordura 2100, es un libro inédito, lo tengo en PDF, me lo pueden pedir, todavía no le corregí el estilo ni nada, pero es un librito con una serie de reflexiones que lo escribí antes y ayudan un poco a acompañar la reflexión y a también que desde la lectura se vayan conectando los puntos. Bueno, y voy a leer el texto de cierre de ese libro que se llama Cordura 2100, que es un texto que se llama Clementina. Y dice así, es muy cortito, son 3 párrafos. En 1959 llegaba la primera computadora científica a la Argentina. Su compra fue gestionada por Manuel Sadowski, izquierdista y fundador de la primera carrera de computación científica de Latinoamérica. Todo esto sucedió en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, de la cual él era vicedecano. La computadora fue bautizada bajo el nombre de Clementina. Sobre ella se creó el primer lenguaje de programación del país, COMIC, dedicado a resolver problemas socioeconómicos mediante simulaciones computacionales. En el año 1966, Sadowski abandonó su cargo a raíz de la infame Noche de los Bastones Largos. Llegaban al país, una vez más, tiempos de dictadura militar. Durante ese periodo, los jerarcas tenían las ideas claras respecto de Clementina. Tanto poder de cómputo y de simulación en manos de la universidad, caldo de cultivo de subversivos e izquierdistas, era una bomba de tiempo. Por eso, se ocuparon de obstaculizar ese nexo explosivo, potencialmente revolucionario, y abandonaron su mantenimiento. Clementina se desmanteló en 1971 y fue vendida como chatarra. Algunas décadas después, cualquier estudiante universitario tiene un poder de cómputo mucho mayor al de Clementina en su bolsillo. Los principales partidos de izquierda hablan poco y nada de modelado computacional, mientras el Departamento de Defensa norteamericano invierte millones de dólares en simulaciones predictivas de insurrecciones para saber fomentarlas, controlarlas y detenerlas a tiempo. La revolución todavía espera. No sé qué les parece ese fragmentito, es un poco provocador. Esa es la provocación inicial. Con eso, ese fragmentito podría ser cumplir el rol de toda esta primera clase, pero bueno, para rellenar un poco el tiempo, voy a exponer algunas ideas un poco menos provocadoras quizás, o más provocadoras, y un poquitín más argumentadas. Van a haber gráficos, van a haber dibujitos con líneas y puntitos, pero nada tiene demasiada complejidad. O sea, si son muy del palo de las humanidades y esas cosas les suena que se va a poner difícil el curso, no lo crean de esa manera. O sea, todos los temas que vamos a ver requieren concentración, son complejos, pero si ya están acá, yo creo que no les va a costar de ninguna manera seguir el curso. Entonces voy a pasar a compartir pantalla para, bueno, comenzar a dar lugar a lo que nos espera. Y no puse gran pantalla. Bueno, ya fue. Bueno, no, perdón, no miren. Vamos a empezar del principio. Las redes y el poder. ¿Cómo la informática redefine la economía política? Eso es lo que vamos a ver en este curso. Y el plan del curso consiste en 8 clases. La primera es observar que la existencia de la informática es un antes y un después en la economía política y que por lo tanto
para las teorías anteriores, o sea, todas las posturas en economía política, una vez que existe la informática, que no consideran la informática, están haciendo algo que podrían mejorar, por lo menos. Entonces, eso es como la idea de esta clase de hoy. Y la idea de hoy es que las personas que están acá se vayan con la idea de, acá hay algo que se puede hacer realmente, y por lo menos no es tan inverosímil la propuesta de lo que se viene en el curso. La segunda clase vamos a ver que la economía política es hija del modelado de sistemas, y vamos a entrar en detalle en una cosa en particular, que es que hay tres grandes tipos de sistemas y tres grandes tipos de modelos. Los que se llaman modelos de sistemas simples, modelos de complejidad desorganizada y modelos de complejidad organizada, que son el tipo de modelos que permite tratar con sistemas complejos. Y lo que vamos a ver en la próxima clase es que hay un paralelismo exacto entre los sistemas simples, que la teoría marxista forma parte de esa familia de modelos, que la teoría liberal o neoclásica forma parte de la segunda familia de modelos, que es los sistemas de complejidad desorganizada, que empezaron tratando sobre todo con gases ideales, y que este nuevo marco teórico, el que vamos a exponer a lo largo de este curso, forma parte de la tercera familia de modelos, que son los modelos de complejidad organizada, que permite tratar a la sociedad, que es un sistema complejo, y que los dos modelos anteriores eran insuficientes para tratarlo, justamente porque eran modelos que servían para sistemas de tipo distinto a la complejidad que tiene la sociedad. Entonces vamos a ver esas asociaciones y mostrar por dónde va la cosa del nuevo sistema. En la tercera clase vamos a exponer la tesis central del nuevo marco teórico, que es que el capital es una red social y que el funcionamiento del capital y la concentración de poder que existe en nuestro sistema se debe a que el capital es una red social, en el sentido de que lo que es el capital es una serie de conexiones y estructuras humanas que siguen ciertas leyes y que explica la concentración de poder y la concentración de capital mejor que todos los modelos marxistas que existieron hasta ahora de concentración del capital. En la cuarta clase vamos a ver cómo este modelo y esta comprensión del capital no solo aplica al sistema de mercado, sino que aplica a todo sistema de la historia y que explica toda forma de explotación que existió jamás. Y lo más interesante de esto es que hay algo que tenía, por ejemplo, la teoría de la historia económica de la tradición hegeliana o la tradición marxista, que describe cada sistema económico desde algún modelo particular. Entonces, por ejemplo, te describen el sistema feudal de una manera, el sistema mercantil de otra, el sistema capitalista de otra, y los quiebres son discontinuidades en los modelos. O sea, esto lo vamos a ver en detalle en esa clase, pero la idea es que si yo tengo una descripción de cómo se mueve algo hasta acá y otra de cómo se mueve hasta acá, ese punto, ese instante de quiebre, no se comprendía de los marcos teóricos anteriores, y por lo tanto el concepto de revolución, sobre todo para la tradición marxista, era algo como un borrón y cuenta nueva. Y lo que vamos a ver es que en realidad hay lógicas específicas que siguen los cambios de sistemas económicos y que desde esta óptica, en realidad, no hay tanta diferencia entre los sistemas económicos, sino que son todos una misma cosa que va cobrando distintas formas a través de la historia, pero vamos a ver la historia desde un lente completamente distinto que permite tener mucho más claridad sobre la historia de los sistemas económicos. La quinta clase iba a ser la tercera, iba a ser una tercera clase de motivación, pero la pasé después porque es más fácil criticar al marxismo una vez propuesta la teoría superadora, que va a ser que los problemas históricos del socialismo, es decir, que siempre que se intentó el socialismo hubo autoritarismo, hubo burocratización, hubo otras injusticias más allá de las capitalistas y a veces incluso para mucha gente peores, provienen de problemas teóricos del marxismo. De problemas teóricos del marxismo que se pueden ver más claramente desde la nueva vereda, desde el nuevo marco teórico, que están estrechamente ligados a las tesis centrales del marxismo, que son el concepto de lucha de clases, el concepto de teoría del valor trabajo. Vamos a ver que el sistema actual es injusto, que hay que hacer la revolución. Digo, todas esas conclusiones del marxismo concuerdan en el nuevo marco teórico, y yo también. Pero que el modo de describir esas injusticias del marxismo lleva a que el intento de solucionarlas produce autoritarismo, lo cual es problemático. La sexta clase es la continuación de la cuarta, que describe cómo funciona el concepto de revolución, o sea, eso que nosotros llamamos cambio de sistema económico,
cómo funciona en realidad, a diferencia de cómo se creyó desde la tradición marxista hegeliana de cómo funcionaban, y cómo llevarlas a cabo. Es decir, cómo lograr un nuevo sistema económico que resuelva los problemas de los actuales. Y la séptima y octava clases van a tener más que ver con algunas cosas que todavía restan por hacer para poder cambiar al mundo y salvarlo de la debacle que espera si no cambiamos el sistema económico, que en un caso tiene que ver con construir una nueva epistemología, porque el paper como modo de comunicación científica, el artículo científico, es insuficiente para tratar con sistemas complejos. Entonces necesitamos, para reconstruir la economía, reconstruir la epistemología y cómo se va a llevar a cabo ese proyecto. Y la octava tiene que ver con cómo diseñar el cambio de paradigma. Es decir, esto que empieza acá, que empieza en una comunidad pequeña, cómo lograr, que digo, esto va a suceder eventualmente, pero cómo lograr acelerar el proceso de que la gente va a... de cómo lograr que el paradigma científico y el paradigma económico adopte estas nuevas ideas de las cuales acá vamos a ver simplemente las semillas. Bien, entonces esta es la clase 1 y vamos a ver cómo la informática redefine la economía política. Entonces, en esta clase va a estar estructurada en 3 partes. La primera va a ser un poquito más larga y las 2 segundas van a ser un poco más cortas. El concepto es que lo que tenemos que debatir son los sistemas económicos, con foco en la palabra sistema, porque, como vamos a ver, la informática nos permite entender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de sistemas. Vamos a ver que el socialismo y el capitalismo no son sistemas económicos. ¿Y por qué no? Bueno, alguien me podrá decir que eso es definicional o no, pero bueno, vamos a ver que es interesante verlo de esta manera. Y por qué aclarar esto es fundamental para debatir el futuro. ¿Por qué los sistemas económicos son entidades informáticas? Y por lo tanto, ¿por qué el modelado es fundamental para la economía política? Esto lo vamos a ver también en mayor detalle en la próxima clase. Y en tercer lugar, vamos a ver que responder a este debate, o sea, las preguntas que vamos a plantear esta clase son el problema científico más importante de la actualidad. Es decir, esto tiene 2 partes, ¿no? Que las 2 son ambiciosas de justificar. Una es que responder un debate de economía política, que aparentemente es muy ético, es muy de los principios personales de cada uno, bueno, que responder al debate es principalmente empírico al día de hoy. Vamos a ver por qué. No porque haya una verdad objetiva de qué es lo correcto, sino que vamos a ver en qué sentido es principalmente empírico y científico. Y en segundo lugar, vamos a ver por qué es la pregunta científica más importante del presente. Que esto también se va a ir justificando a través del curso, pero bueno, vamos a mencionar algunos puntos. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es que el socialismo y el capitalismo no son sistemas económicos y en qué sentido no lo son. Vamos a empezar con una metáfora, que es que así como las flores pueden ser amarillas o rojas, pero ni el amarillo ni el rojo son flores, los sistemas económicos pueden ser capitalistas o socialistas. Es decir, son propiedades, ¿no? Como el capitalismo y el socialismo están en analogía a las propiedades. Pero ¿qué pasa? Si el mundo fuera gris, a excepción de las flores, o sea que los colores solo se predicaran de las flores y de nada más, y cada especie conocida de flor tuviera un único color, confundiríamos flores y colores. O sea que si todo el mundo fuera gris y tuviéramos, no sé, flores, cada flor fuera roja o amarilla, entonces no distinguiríamos entre una flor roja y una flor amarilla. Pero ¿qué pasa? El día que nace la bioingeniería, la distinción va a ser más fácil de hacer. Dejo esa cuestión picando, vamos a profundizarlo hacia el final de la clase. Pero la idea es, bueno, voy a mencionar un poco brevemente la idea. Los sistemas económicos tienen propiedades, son las únicas cosas que tienen ese tipo de propiedades, como estas flores que en este mundo gris son las únicas cosas que tienen colores, pero como cada flor tiene un único color, tendemos a confundir, bueno, la flor roja y la flor amarilla, el rojo y el amarillo son prácticamente sinónimos, el rojo de la flor roja y el amarillo de la flor amarilla. Pero cuando nace la bioingeniería y cuando podemos empezar a imaginar nuevas flores con nuevos colores, entonces ahí, en ese mundo nuevo, ya no van a ser tan indistinguibles
el color y la especie de flor. ¿Qué son los sistemas económicos? Son soluciones generales al problema económico. Esta es la definición que vamos a usar de sistema económico. El problema económico es una pregunta, o sea, es un problema a resolver, que es, dado una población, ciertos recursos y cierta tecnología disponible, ¿qué es lo que produce esa población? ¿Cómo lo produce? Y cómo distribuye lo que produjo. Y una solución general es un procedimiento que permite responder varias preguntas de la misma forma. Voy a dar un ejemplo de qué es una solución general. Si yo tengo una pregunta, un problema que es, tengo 10 melones y 5 bolsas, ¿cuántos melones puedo meter en cada bolsa? Bueno, ahí tengo dos tipos de soluciones. Una solución particular o solución efectiva, que es 2 melones por bolsa, y una solución general, que es el algoritmo de la división, o sea, la división que todos conocemos, que nos permite responder a cualquier pregunta que tenga una forma similar. Entonces, una solución general se da en forma de procedimiento. Es un procedimiento que te permite siempre responder varias preguntas, ¿no? Entonces, algunos sistemas económicos posibles, es decir, algunos procedimientos posibles son el sistema soviético, por ejemplo, que es un sistema económico en el cual toda la sociedad se organiza en asambleas, cada asamblea tiene un delegado, entonces, no sé, tenemos cada barrio tiene una asamblea barrial, entonces todos tienen un delegado que forma una asamblea provincial con todos los delegados, que tienen un delegado cada una que forma una asamblea nacional y esa asamblea nacional define qué hacer con la economía. Bueno, eso es un procedimiento que responde de manera general al problema económico. Otro procedimiento es el mercado, por ejemplo, que es, bueno, todos esos recursos y esa tecnología se distribuyen entre la población de alguna manera y se tiene algún medio de intercambio indirecto, el dinero. Cada persona hace lo que le pinta con su parte, tipo, bueno, produce lo que le parece con su tiempo, con sus recursos, etcétera, y lo intercambia en el mercado con dinero. Eso es otro procedimiento que resuelve el sistema, que responde al problema económico. Pero hay muchos procedimientos posibles. O sea, yo puedo pensar que un sistema económico es armar una serie de preguntas de sí o no, tipo que definirían toda la economía y tirar una moneda hasta que quede resuelto qué es lo que vamos a hacer con todos nuestros recursos y nuestra tecnología. Eso es un sistema económico. Es un pésimo sistema económico, pero es un sistema económico. Entonces, cuando hablamos de sistemas económicos vamos a hablar de procedimientos. Nótese que dije sistema soviético y economía de mercado, no capitalismo y socialismo. ¿Por qué? El socialismo y el capitalismo son propiedades de los sistemas económicos. Son análogos a los términos democracia y plutocracia en el ámbito de la política. Vieron que democracia tiene un significado etimológico que es el poder perteneciente al pueblo, y plutocracia es el poder perteneciente el poder asociado a la riqueza. Bueno, socialismo y capitalismo tienen originalmente una etimología que es, el socialismo refiere a que el poder económico está distribuido en la sociedad, y el capitalismo, que el poder es relativo al capital, ¿no? O sea, que la gente que tiene más capital tiene más poder en la economía. Entonces, esto no quiere decir que todo lo que usa el término socialista, la bandera socialista lo sea, así como no todo lo que dice que es democrático sea democrático. O sea, cuando la República Democrática de Corea del Norte dice que es democrática y dice que es socialista, bueno, hay quienes pueden disputar esas dos cosas. Pero la idea es que vamos a usar el término socialismo, después vamos a adentrarnos en algunas otras cosas. O sea, esto es una concesión. La gente que está en contra del socialismo no crea que estoy haciendo una petición de principio con esto, porque vamos a entrar en qué sentido a veces es malo el socialismo, si como lo estamos definiendo ahora parece que es algo bueno siempre, ¿no? Entonces, vamos a entrar en detalle en eso. Pero una cosa que podríamos notar es que hasta muy recientemente la gente que defendía la economía de mercado negaba el término capitalismo para referir a la economía de mercado. Decían, no, esto no es capitalismo. El poder es equitativo en el mercado, entre las personas. Todas las personas tienen poder equivalente respecto del sistema económico. Cada uno puede hacer lo que quiere con su parte. Esto no es un sistema capitalista. El capitalismo fue un término usado por quienes atacaban a la economía de mercado. Entonces, vamos a usar estos términos como propiedades para describir sistemas económicos. Bueno, y en ese sentido, ¿qué es la economía política? Es decir, la economía política es una disciplina amplia. Hoy en día muchas veces se usa el término economía política para hablar de departamentos que refieren a
qué políticas públicas llevar a cabo en un sistema económico, en el mercado en particular, pero históricamente esta disciplina discutía sistemas económicos. O sea, cuando Marx hacía economía política o filosofía política, lo que discutían en esa época anarquistas, marxistas o socialistas, gente que favorecía la economía de mercado, etcétera, era cuál era el mejor sistema económico. Entonces, la economía política, vamos a usar esta definición, que es el análisis y la evaluación de los sistemas económicos según las propiedades que estos tienen. Es decir, los sistemas económicos pueden ser socialistas, pueden ser capitalistas, pero pueden tener múltiples propiedades. O sea, podemos decir que son, bueno, el socialismo y el capitalismo tienen que ver con la distribución del poder económico. Pero podemos hablar de que si los sistemas son justos e injustos, que tienen que ver con, bueno, que esa distribución más equitativa o menos equitativa sea merecida o no. O sea, la justicia tiene que ver con si un sistema económico, bueno, la distribución de poder es merecida, o cualquier definición de justicia que alguien quiera hacer. Un sistema económico puede tener libertades personales, definidas como se desee, o puede ser individualista, definido como se desee. Es decir, cuando hablamos de sistemas económicos, hay una serie de propiedades que consideramos pertinentes a la hora de analizar sistemas económicos. Y estas propiedades son comparables. O sea, si decimos que un sistema económico es justo, podemos comparar sistemas económicos y decir, bueno, este sistema es más justo que este otro. Para valorar a los sistemas económicos según sus propiedades, tenemos que primero tener definidas esas propiedades. O sea, decir a qué nos referimos por justicia, a qué nos referimos por socialismo, a qué nos referimos por democracia, etcétera, ¿no? Después, priorizar las propiedades deseables entre sí. O sea, yo cuando valoro un sistema económico, a fin de cuentas lo que quiero hacer es decir qué tan bueno es este sistema económico. Es decir, la bondad y la maldad de los sistemas económicos es una propiedad distinguida, que es lo que en última instancia me va a decir, bueno, prefiero este o prefiero este otro. Para definir qué tan bueno es un sistema económico, yo tengo una serie de propiedades deseables que tengo que priorizar entre sí. O sea, tengo que decir, bueno, considero a la hora de decir qué tan bueno es un sistema económico que la equidad económica tiene cierta importancia, la justicia tiene cierta importancia, la libertad individual tiene cierta importancia. Y una vez hecho eso, ya tengo una priorización de las propiedades deseables. Después tengo que asignarle a cada uno de los sistemas económicos, de los cuales estamos hablando, qué propiedades tiene. O sea, este sistema económico es tan justo, tan democrático, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, valorar a los sistemas económicos a partir de la priorización que hicimos. O sea, bueno, como este sistema en particular es esta cantidad de justo, esta cantidad de bueno y esta cantidad de, perdón, de bueno no, esta cantidad de justo, esta cantidad de socialista, en el sentido de equidad económica, esta cantidad de libre a nivel individual, o sea, esta cantidad de libre y esta cantidad de, no sé, etcétera. Como tengo estas prioridades, bueno, lo considero esta cantidad de bueno. Esa es la idea que vamos a exponer. ¿Me cancel? Ah, no tengo el coso. Bueno, entonces vamos a entrar en cada uno de estos puntos. Asumimos que ya tenemos definidas las propiedades deseables de los sistemas económicos. Es difícil, no estoy diciendo que quiero barrer un problema bajo la alfombra, pero vamos a ver después por qué se puede hacer esto. Pero asumamos que ya tenemos definido las propiedades deseables. Que más o menos todos decimos que de alguna manera es deseable la equidad económica, definimos socialismo como equidad económica, que de alguna manera es deseable que los sistemas tengan cierta libertad personal, de alguna manera es deseable. Tenemos una serie de propiedades deseables definidas que tenemos consensuado cuál es la definición de esas propiedades. Entonces, asignarle estas propiedades a los sistemas es como asignar un punto en un espacio. Yo podría imaginarme que estoy graficando en un espacio, por ejemplo, bueno, en un eje cuánta justicia tiene el sistema, en un eje cuánta libertad, y digo, bueno, este sistema tiene esta cantidad de justicia y esta cantidad de libertad, y le pongo un punto. Este espacio puede ser multidimensional para muchas propiedades, y más de un sistema puede tener exactamente la misma cantidad de justicia y la misma cantidad de libertad. O sea, no necesariamente en el punto hay un solo sistema. Pero bueno, tenemos un sistema, decimos, bueno, a este sistema yo le asigno este punto. A este otro sistema le asigno este otro punto. Una vez hecho eso, dar la priorización de las propiedades es como trazar lo que en economía se llama curvas de indiferencia. Es decir,
vimos que tenemos una serie de propiedades deseables y lo que queremos es identificar qué tan buenos son los sistemas económicos cuando hablamos de sistemas económicos. Entonces yo, por ejemplo, si priorizo de la misma manera a las libertades individuales y al socialismo, voy a considerar igualmente buenos a un sistema que tenga mucha libertad individual y poco socialismo, que sería el sistema 1, a un sistema que tenga un valor intermedio de libertad individual y de socialismo, y a un sistema que tenga mucho socialismo y poca libertad individual, ¿no? Entonces, la curva de indiferencia sería toda la curva, o la recta en este caso, de puntos en este plano que yo tengo de sistemas que serían igualmente buenos. Entonces, la idea es que el socialismo, en tanto equidad económica, es una propiedad que es buena, que la libertad individual también es una propiedad que es buena y que, de alguna manera, cuando estamos priorizando las propiedades individuales, las propiedades deseables de los sistemas económicos, estamos implícitamente trazando una línea de todos estos puntos me dan lo mismo. Esta línea podría tener muchas formas distintas. Podría ser mucho más importante la libertad individual que el socialismo para mí. Entonces la curva sería mucho más empinada, tendría mucho más alta, digo, bueno, se entiende cómo sería la recta, ¿no? Estaría torcida y sería mucho más empinada si yo valorara, no, al revés. Sería al revés, más chata. Es decir, para que me dé lo mismo, hace falta muchísimo socialismo y con un poquitito más de libertad individual, para que me dé lo mismo un sistema que baja un poquito la libertad individual, haría falta aumentarle muchísimo el socialismo. Entonces sería más así, ¿no? Esa es la idea de priorizar las propiedades. Todo lo que está por arriba de mi curva de indiferencia son sistemas que son mejores, considerados mejores que los que están en la recta, y los que están abajo, o del lado más cercano al origen, son sistemas que vamos a considerar peores, ¿no? Ese es el concepto de curva de diferencia. Bueno, dicho esto, vamos a decir que no todos los sistemas concebibles son implementables. Es decir, de todos los sistemas económicos que nos podemos imaginar, o sea, de todos los procedimientos prácticamente infinitos que nos podemos imaginar, no todos se pueden implementar en la práctica. Por ejemplo, el sistema económico de tirar una moneda hasta definir por sí o por no todas las decisiones económicas no se puede implementar en la práctica. Entonces, como la sociedad es muy compleja, y no todos los sistemas económicos son implementables, existe la posibilidad de que no todos los puntos en este espacio sean posibles. Imagínense, por ejemplo, que hay pocos sistemas implementables. Entonces tenemos un conjunto determinado de puntos en este espacio. Imaginen, por ejemplo, que concedamos por un momento que los únicos sistemas económicos posibles fueran el sistema soviético y la economía de mercado, y concedamos por un momento, que hay gente que no estaría de acuerdo, pero concedamos por un momento que la economía de mercado no tiene equidad económica y que tiene baja equidad económica y que la economía soviética tiene baja libertad individual. Concedámoslo por un momento. Si esos fueran los únicos dos sistemas posibles, entonces, como no todos los puntos de este espacio fueran asequibles, porque no para todos estos puntos tendríamos un sistema posible, entonces podríamos tener valoraciones extrínsecas de las propiedades deseables. Una valoración extrínseca, es decir, tal cual los hemos definido en este momento, el socialismo es una propiedad deseable, ¿no? Porque la equidad económica, cualquier persona, o para la enorme mayoría de las personas en este mundo, la equidad económica es una propiedad deseable. Ahora, ¿qué pasa? Si imaginamos que solo tenemos dos sistemas económicos posibles, que fueran estos dos, e imaginamos que se dan estas cosas que dije hace un ratito, bueno, si yo priorizara la libertad, o sea, si a mí me pareciera mejor la libertad que el socialismo, entonces yo podría decir que el socialismo es, aunque intrínsecamente sea bueno, podría decir que es extrínsecamente malo, sin hacer este razonamiento, pero diría, bueno, mirá, si vos tenés socialismo, dado que no existe ningún sistema que sea socialista y libre al mismo tiempo, entonces tener socialismo implica falta de libertad. Y como yo priorizo y me parece muy importante la libertad individual y la libertad de las personas, entonces considero que el socialismo es extrínsecamente malo. Eso, digo, la mayoría de las personas que a simple vista consideran que el socialismo es malo, ¿no?
lo que están haciendo en realidad es una valoración extrínseca de una propiedad de un sistema económico. Esa es un poco la tesis que estamos teniendo, pero sin hacer todo este razonamiento de desglosar todas estas cuestiones. Entonces dicen, bueno, socialismo es malo y no el socialismo es deseable, pero en la práctica, al llevarlo a los sistemas económicos implementables conocidos, pim pum pam, extrínsecamente es malo, ¿no? Entonces, este es el concepto de valoración extrínseca y la idea es aclarar la existencia de las valoraciones extrínsecas para descartarlas en nuestro análisis posterior, ¿no? Entonces, si fuera, en este grafiquito, supongo que se entiende, pero la priorización tiene estas curvas de diferencia que tiene la libertad y los sistemas económicos implementables están solamente en estas regiones que vemos. O tienen alto socialismo o tienen alta libertad, pero no las dos cosas. En ese caso, para alguna persona podría ser malo el socialismo. Y de la misma manera, para alguna persona podría ser bueno el capitalismo. Es decir, si esa propiedad indeseable, que es el capitalismo, que es la desigualdad económica, que intrínsecamente es indeseable, después podríamos decir que, aunque sea deseable la equidad económica, también es deseable la justicia y en ciertos casos, tales personas, también es necesario que esa equidad se ajuste. Digo, eso es un debate posible, pero es un debate distinto, ¿no? Lo que estamos diciendo es que, tomada por sí sola, la equidad económica es para cualquier persona deseable y dentro de esa... a partir de eso, también podría ser extrínsecamente buena la desigualdad económica. Para mucha gente, y hoy en día lamentablemente mucha más, la desigualdad económica es algo bueno. ¿Por qué? Porque están haciendo valoraciones extrínsecas. Porque están asumiendo, digo, están hablando de otras propiedades, ¿no? Como están considerando implícitamente que es imposible que en un sistema económico coincidan la equidad económica con la libertad individual y con la justicia. Entonces, haciendo esas valoraciones extrínsecas, consideran que el capitalismo es bueno y se autoafirman o se autoconciben como capitalistas. Ahora, dijimos que los sistemas económicos son procedimientos y que, digo, los procedimientos son la cantidad de procedimientos posibles, de procedimientos económicos posibles es abismal. O sea, noten que estamos hablando de el mercado, que es un sistema económico particular, y el sistema soviético, que es un sistema económico particular, en una infinidad matemática de procedimientos posibles que podríamos llevar a cabo para resolver el problema económico de manera general. De todos esos sistemas económicos concebibles, algunos son implementables, vamos a entrar en el problema de la implementabilidad de los sistemas económicos, pero son muchos los sistemas económicos implementables. Hay sistemas que antes no eran implementables y que ahora son implementables por cuestiones de desarrollo tecnológico, por la existencia de Internet y por una serie de cosas. Entonces, el tema de las valoraciones extrínsecas tenía algún tipo de sentido cuando teníamos poquitos sistemas económicos posibles y entonces era razonable valorar extrínsecamente las cosas porque decía, bueno, tengo esta opción, entonces no hay ninguna que combine ambas. Pero ahora que estamos frente a un océano completamente inexplorado de sistemas económicos, no tiene más sentido tener valoraciones extrínsecas y lo que tenemos que volver a enfrentarnos es cuáles son las propiedades deseables de los sistemas económicos y cómo las cumplen los diversos sistemas. ¿Por qué? Porque en principio, digo, el socialismo podría dejar de ser malo para quien creía que lo era si descubrimos un nuevo sistema en el que coincidan la libertad individual y el socialismo, ¿no? Bien. Entonces, tengo un pequeño fragmentito, otro fragmentito para leer. Sí, lo tengo acá. Que refiere al punto anterior, ¿no? Que dice, el conjunto de los sistemas económicos es vasto y está inexplorado. Al comienzo de este capítulo, describimos un mundo gris en el que nadie distinguía entre flores y colores hasta que surgió la bioingeniería. Además, no era posible hablar de flores o colores más que a partir de las flores coloridas que se podían encontrar naturalmente. Antes de la bioingeniería, solo existían las flores rojas, azules y amarillas. Aunque para nosotros, que sí distinguimos entre flores y colores, todos los colores primarios son bonitos, para ellos el rojo implicaba la falta de azul y el azul implicaba la falta de rojo. Obligados a elegir, quienes priorizaban el azul al rojo
consideraban que el rojo era feo, indirectamente o extrínsecamente feo, y viceversa. Esta valoración era extrínseca, no intrínseca, pero con la costumbre no es tan fácil distinguir la diferencia. Después de surgir la bioingeniería, las flores pudieron diseñarse. A partir de ese momento, ya no fue necesario elegir entre rojo y azul. Era posible tener rojo y azul al mismo tiempo en una flor violeta. Después de la bioingeniería, notaron que lo que creían que era una discusión entre el azul y el rojo era en realidad una discusión entre la flor azul y la flor roja a las que se habían acostumbrado. Ahora podían diseñarse nuevas flores. La discusión acérrima entre los colores rojo y azul pasaba a ser inconducente. Ahora había una serie de problemas a resolver en conjunto. ¿Qué nuevas combinaciones de colores podían darse? ¿Qué había que hacer para llevarlas a cabo? ¿Cuáles eran implementables solo en la teoría y cuáles también en la práctica? ¿Qué significa que algo pueda ser implementado en la teoría y no en la práctica? ¿Con qué métodos se puede analizar la plétora de preguntas incipientes? ¿Y cómo colaborar y aprender de quienes antes eran nuestros oponentes? Hoy, discutir entre capitalismo y socialismo es encontrarse en el mundo gris, con el manual de bioingeniería bajo el brazo, debatiendo entre colores primarios. Ni el socialismo ni el capitalismo son sistemas económicos. Los sistemas económicos son procedimientos que responden al problema económico y tenemos una disciplina que estudia formalmente a los procedimientos, la informática. Es una herramienta que no existía cuando empezó la discusión entre sistemas económicos, pero ahora sí, la informática redefine la economía política. Hasta que surgió la informática, no teníamos siquiera las herramientas para plantear esta línea de investigación. Estamos frente a un océano inexplorado y hasta navegarlo, toda discusión del pasado es fútil. Tenemos una serie de problemas a resolver en conjunto. Bueno, dicho esto, esa era la motivación. Voy a decir dos cositas más que está bueno mencionar en esta clase antes de pasar a charlar, que son los otros dos puntos que van a ser más cortitos, que el primero es por qué el modelado es fundamental, y el segundo, no recuerdo cuál era, pero ya llegaremos. El primero es la importancia de modelar. ¿Por qué es tan importante modelar? Hemos diferenciado entre propiedades y sistema, ¿no? Procedimiento. Y de esta manera distinguimos entre capitalismo y economía de mercado, distinguimos entre socialismo y sistema soviético, y análogamente, esto es un ejemplo que podría haber dado, es distinguir entre democracia y república representativa constitucional, que es un sistema económico que hay algunas personas a las cuales les parece democrático, otras personas a las que no les parece tan democrático. El sistema soviético, a algunas personas les parece democrático y a otras personas no les parece democrático. La cuestión es diferenciar las propiedades deseables, que la democracia es deseable para todo el mundo, y los sistemas efectivos, ¿no? Pero la pregunta, o sea, una pregunta particular que es ¿cómo adquiere propiedades un procedimiento que es continuo, ¿no? O sea, ¿cómo le asignamos propiedades? La propiedad de ser democrático, la propiedad de ser equitativo, un sistema económico, cuando es un procedimiento que es continuo. ¿Cómo se le asigna una propiedad a un proceso, ¿no? Porque no estamos hablando de una imagen o un corte temporal, sino de un sistema, un procedimiento que funciona. ¿En qué sentido es un procedimiento continuo? Esto tiene un poquitín de complejidad, espero que se entienda, pero interrúmpame si no se entiende, sobre todo las personas que no están tan asociadas al campo de la informática. Pero la idea es que vamos a distinguir entre sistema económico, que es el procedimiento general que define qué hacer, es tipo, bueno, tirar la moneda o tener las cosas divididas y tener intercambio indirecto y qué sé yo, distinguir ese procedimiento, que es lo que define qué hacemos, del qué hacemos en particular. Es decir, cuál es la actividad económica efectiva y concreta que hacemos las personas. Entonces, el sistema económico es, no sé, los sistemas de delegaciones y asambleas, que funcionan de cierta manera, y la actividad efectiva es, no sé, cuántos árboles talamos, cuánto hierro sacamos, cuántas, no sé, sándwiches de milanesa producimos, etc. Pero como el procedimiento es continuo, es decir, el sistema económico lo lleva a cabo la sociedad continuamente, entonces tenemos una retroalimentación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos una población particular, somos las personas que somos. Estas personas que somos
llevamos a cabo un procedimiento económico que define nuestra actividad económica efectiva. Cada uno hace cierta cosa. Bueno, eso que hicimos cambió quiénes somos. Porque ahora algunos aprendimos más de alguna cosa, algunos vimos más cierta publicidad, algunos creemos más cierta cosa. Cambió la población. Entonces, el nuevo momento en que vamos a definir la respuesta al problema económico, que es, dada una población, cierta tecnología y ciertos recursos, qué producir, cómo producirlo y cómo distribuirlo, la población va a ser distinta. Entonces, la evolución del sistema, la actividad económica efectiva, es decir, lo que vamos haciendo, depende de cómo vamos cambiando las personas a partir del sistema económico. Y de la misma manera depende de cómo van cambiando los recursos. Porque digo, si nosotros talamos árboles, entonces el futuro del sistema económico, digo, la evolución del sistema económico a futuro depende de cómo funcionan los árboles. Porque si yo talo muchos árboles, ponele, bueno, ¿cuánto tardan en crecer de vuelta los árboles? Según cuánto tardan en crecer de vuelta los árboles, el procedimiento que yo estoy llevando a cabo puede ser insostenible o puede ser sostenible. Entonces, lo que vamos a decir es que el funcionamiento del sistema económico, es decir, cuando yo le asigno propiedades a un sistema económico para decir si es justo o no, estoy asignando propiedades a una entidad dinámica. Y la evolución de esa entidad dinámica, de ese procedimiento, depende de cómo funciona la población, es decir, cómo evoluciona la población, la sociedad, de cómo funcionan los recursos y de cómo funciona la tecnología. Para que yo determine qué tan bueno es un sistema económico, tengo que tener alguna idea de cómo funciona la población y cómo funcionan los recursos, porque eso es lo que me dice tu sistema económico a la larga va a ir para allá o va a ir para allá, porque el sistema económico es una entidad dinámica que hacen las personas continuamente. Eso es lo fundamental, eso es fundamental, fundamental. Si alguien no lo entendió, hable ahora o calle para siempre porque es fundamental. Jonathan, bien, ¿querés preguntar o querés repetir lo que te pareció entender o es un comentario de algún...? Sí, es un comentario. Yo creo que la verdad desde el inicio, parece que yo al menos, yo siento que tengo otras definiciones de el mismo vocabulario. O sea, desde que explicas que el capitalismo y el socialismo no son sistemas económicos, yo desde ahí difiero, ¿no? Me parece Bien. que todo lo está centrando como si fuera bueno y malo, y para eso tendríamos que hablar de ética antes. Ahora, vamos, sí, vamos a debatir eso totalmente. Guardar la pregunta, así la tratamos. Pero me refería a si no se entiende algo de la exposición. Es decir, yo tengo algunas propuestas que quiero comunicar, pero lo principal de la parte expositiva es que se entiendan esas cosas que quiero comunicar. Después, obviamente, digo, estoy redefiniendo muchos conceptos, con lo cual la primera sensación naturalmente va a ser de desacuerdo, o por lo menos de escepticismo. Vamos a tratar eso en la parte de debate. Digo, la idea es tenerla para eso, pero lo fundamental de esta parte es si acaso no se entiende algunas de las propuestas de este momento. Sí, Sergio. Sí, no, pues yo, o sea, como lo que entendí ahorita, la explicación que diste aquí del slide en el que estás, es que la actividad económica se va reformulando constantemente por el tipo, o sea, tanto por la misma actividad económica como factores extraeconómicos, y esto va haciendo que un cambio continuo del sistema, más o menos, así Claro. lo entiendo. Y esto, o sea, es como un ciclo, ¿no? O sea, bueno, es que hay que ver la línea, pero más bien lo entiendo como un ciclo que no termina, ¿no? Claro, Con un infinito. supongamos lo siguiente. Supongamos, bueno, vamos a avanzar porque creo que tengo alguna idea que explica un poco mejor esto, ¿no? Hay los dos sistemas económicos, por ejemplo, un sistema económico es el sistema soviético, que es este sistema de asamblea, ¿no? Bueno, cómo funciona ese sistema económico depende de cómo consideramos que funcionan las personas. Por ejemplo, si consideramos que todas las personas son mezquinas y que quieren arruinar todo el tiempo y son todas naturalmente egoístas, entonces vamos a considerar que el sistema soviético va a ser injusto. ¿Por qué? Porque si tenemos un sistema de delegaciones donde
la idea es que todo el mundo exprese honestamente lo que dice su asamblea a las asambleas superiores y que la asamblea superior o el comité central exprese la voluntad del pueblo, bueno, si las personas son egoístas, entonces no va a expresar la voluntad del pueblo. Entonces, cuando asignamos valor a las propiedades de este sistema, estamos hablando de un procedimiento que llevan a cabo personas. Entonces, cómo funciona este procedimiento que hacen las personas depende de alguna manera de cómo funcionan las personas. Esa es la idea. Eso es lo único que es importante a esta altura. Entonces, hay dos grandes sistemas económicos del siglo XX, que son el mercado y el sistema soviético, que cada uno de ellos tiene un modelo subyacente que se usa para defender estos sistemas. Vamos a entrar en mayor detalle en esto en la clase próxima, pero el modelo neoclásico, que es el que defiende el mercado, el principal modelo que defiende el mercado, tiene una idea de las personas de que son individuos racionales, que siempre están buscando optimizar el propio beneficio, que quizás no necesariamente buscan mejorar mejorar la vida de otras personas, no necesariamente. Y es un modelo que describe el funcionamiento de la sociedad a partir de lo que llamamos ley de oferta y demanda. Eso es una descripción de cómo funciona la sociedad. Y el modelo materialista dialéctico, que es el modelo también llamado marxista o marxista ortodoxo, es un modelo de cómo funciona la sociedad que defiende de alguna manera indirecta el sistema soviético. Que tiene algunos conceptos que son el de clases sociales, o sea, la ontología habla de clases sociales, y la teoría del valor trabajo junto a la tesis de determinación de estructura y superestructura. Que estas dos cosas formarían la idea de conciencia y identidad de clase. Entonces, para el marxismo ortodoxo, el sistema soviético funcionaría bien, porque todas las personas tendrían conciencia de clase, conciencia obrera, colaborativa, entonces todos delegarían adecuadamente las tareas y todos se comprometerían y tenés la idea del hombre nuevo, el Che Guevara, etc. Vamos a entrar en todos estos puntos y lo vamos a discutir. Pero a lo que vamos con esto, a lo importante de esto es que hay algunos desacuerdos en economía política que son empíricamente resolubles. En el sentido de que si nosotros decimos, bueno, este sistema funciona bien o funciona mal porque las personas funcionan de esta manera, entonces, por ejemplo, dos personas tenemos la misma definición de justicia o la misma definición de equidad económica, pero para una persona las personas son egoístas y para otra persona las personas son buenas, entonces, si miramos un procedimiento, los dos vamos a estar de acuerdo, en desacuerdo con hacia dónde va a ir el sistema económico. Entonces, con la misma definición de justicia y con la misma definición de equidad económica, vamos a valorar de manera distinta al mismo sistema económico de una manera que podríamos resolver empíricamente. ¿Por qué? Porque es un sistema complejo, es muy difícil de resolver, de tener acuerdos científicos sobre cómo funcionan los sistemas complejos. Vamos a ver esto en detalle, pero en principio estas cosas se podrían resolver empíricamente. Vamos a debatir esto, pero lo dejo para la exposición. Sí, está refutado el tema de la psicología económica, pero se sigue usando en los modelos macroeconómicos. Vamos a entrar en eso también en la próxima clase. Como vamos a ver a través del curso, estos dos modelos subyacentes son incorrectos. Ambas tradiciones los perfeccionaron. Estamos hablando solamente del núcleo de ambas teorías, que vamos a ver también en la próxima clase. Es esperable que ambos modelos sean incorrectos porque tanto el modelo neoclásico como el modelo del materialismo dialéctico nacieron cuando no existían las técnicas de modelado para tratar con sistemas complejos. Y por lo tanto, ambos modelos, cada uno de los modelos, impidió observar problemas estructurales de los dos sistemas. A saber, y esto lo justificaremos próximamente, que la economía de mercado lleva naturalmente a la concentración de poder económico y a la destrucción del medio ambiente, y que el sistema soviético lleva a la pérdida de libertades individuales y el autoritarismo, naturalmente. Vamos a profundizarlo en próximas clases. Yo sé que acá las personas de ambos lados me van a querer matar porque estoy siendo crítico de ambos sistemas y de dos tradiciones muy largas. Espero que por lo menos les dé algo de buena voluntad el hecho de que esté criticando también a los oponentes, ¿no? O sea, que también estoy criticando al marxismo para los liberales y también estoy criticando el liberalismo para los marxistas, así que bueno, de alguna manera eso sirve como contrapeso
de las críticas. Vamos a ver estas observaciones claramente del nuevo marco teórico y las vamos a justificar debidamente a través del curso. Lo último que vamos a decir es que el problema que vamos a encarar, o el problema que vamos a proponer encarar, es el problema científico más importante del momento. ¿Por qué? Tenemos un problema, que es el problema de la economía política, que es ¿cuál es el mejor perdón. Con la informática se abrió el espacio de búsqueda de los sistemas económicos, ¿no? Entonces podemos empezar a preguntarnos, bueno, aparte del mercado y del sistema soviético, ¿qué otros sistemas económicos estarían buenos, ¿no? Como si se concede esto que vimos recién, que la economía de mercado lleva a la concentración de poder y a la destrucción del medio ambiente, bueno, sería ideal terminar con la economía de mercado para que no se destruya el medio ambiente. Entonces, tendríamos una pregunta de, bueno, ¿qué sistema económico sería mejor? Porque no queremos un sistema sin libertades individuales. Entonces, para plantear el problema adecuadamente de cómo elegir un sistema económico mejor, lo primero que tenemos que hacer es descartar las valoraciones extrínsecas de las propiedades económicas. Es decir, definir el socialismo como una propiedad positiva, es decir, la equidad económica como algo positivo y definir la justicia como algo positivo, es decir, dejar de decir que el socialismo es malo porque históricamente de alguna manera se asoció a alguna pérdida de libertad individual si alguien lo considera de esa manera. Y buscar una buena alternativa al sistema actual. Una buena alternativa, nótese una buena alternativa, digo, no la mejor alternativa, sino una buena alternativa. ¿En qué sentido es esto? Si nosotros queremos responder a la pregunta de qué sistema económico es el mejor de todos, esto es imposible. ¿Por qué? Porque el espacio de búsqueda, o sea, el espacio de los sistemas económicos posibles, de todos los procedimientos matemáticamente posibles, es prácticamente infinito. Entonces nunca los vamos a poder recorrer a todos. Y por otra parte, para que estemos de acuerdo con que este sistema es el mejor de todo, necesitamos un nivel de consenso que es imposible. Porque no todos valoramos de la misma manera las propiedades económicas, no todos las definimos de la misma manera. Hay un sinfín de desacuerdos en qué son las propiedades económicas deseables y las propiedades que tendrían estos sistemas económicos. No podríamos hacer esto. Pero responder a la pregunta de los sistemas económicos posibles, ¿cuál sería mejor que el actual? ¿O cuál sería mejor que tanto el mercado como el sistema soviético? Ya no es imposible. ¿Por qué? Porque requiere conocer algún sistema económico, que no es fácil, digo, es como probar algunas combinaciones y decir, bueno, este no cierra. Es muy difícil de hacer, pero en principio no es imposible. Y requiere un nivel de consenso que es sumamente factible. Porque si es cierto lo que dijimos antes, que lo vamos a justificar a través del curso, ser una buena alternativa, estaríamos de acuerdo bastantes personas con que una buena alternativa simplemente tendría que cumplir, no implicar una tendencia al autoritarismo, no implicar una tendencia del poder económico a concentrarse sin tregua, no implicar una tendencia al colapso ambiental y obviamente no implicar incompatibilidades con algunas otras propiedades deseables básicas, porque, no sé, por ejemplo, un sistema económico en el cual, no sé, hacemos un suicidio masivo, todos nos morimos, no implica tendencia al colapso ambiental, ni al autoritarismo, ni al poder económico a concentrarse, pero no es un gran sistema económico. Entonces, dentro del marco de lo razonable, con una definición muy vaga del concepto de razonable, ¿no? Entonces, el problema de encontrar como este consenso es bastante factible y es bastante fácil de conceder, existe un nivel de consenso que podemos adoptar muchas personas y que a partir de ese consenso, que sí es ético, sí es político, después podemos tener un camino científico a la hora de diseñar un sistema económico mejor. Y este problema que es científico, es decir, identificar cómo funcionamos correctamente las personas a nivel social y los recursos, es decir, integrar modelos complejos piolas del medio ambiente y modelos complejos piolas de la sociedad, que vamos a ver en mayor detalle, para diseñar un procedimiento que más o menos todos estemos de acuerdo con que cumpla cosas, con que cumpla estas pocas cosas, es bastante razonable y es un problema científico-tecnológico y es el más importante del presente. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las muertes hoy y la mayor parte de las muertes por enfermedades es por enfermedades curables que son debidas principalmente a la desigualdad económica, porque estamos
en una crisis ambiental zarpada que, como vamos a ver, no se puede resolver sin cambiar de sistema económico, y que justamente el mayor impedimento a cambiar de sistema económico es que no tenemos ningún sistema económico con el que la mayoría de las personas estemos de acuerdo con que es mejor. Para la enorme mayoría de las personas en este planeta, el sistema soviético no es una alternativa deseable. Podemos decir que es por lo que quieran, o porque están lavados de la cabeza, o porque realmente no es tan buena alternativa. Por el motivo que queramos, la gente no banca tanto el sistema económico. Y es un problema científico muy complejo, pero no supera en complejidad a problemas científicos que están en agenda como, no sé, la cura del cáncer, que requiere saber y predecir cómo funciona una célula, que es un bicho zarpadamente complejo. Y puede incluso, vamos a ver, ser un problema de complejidad menor, similar a problemas ya resueltos, como por ejemplo el de diseñar Internet, ¿no? Vamos a entrar en detalles en estas cosas, pero la idea es que tenemos ahí alguna alternativa posible. Y para terminar, bueno, voy a leer este fragmentito, lo tenía como disparador de la conversación. Sé que ya hay algunas objeciones, inquietudes. Lo voy a mencionar. No lo voy a leer para no hacerlo tan tedioso. Pero hay un texto del economista Leonard Read que defiende el liberalismo a partir de cómo funcionan los lápices, básicamente la producción de un lápiz. Lo que dice es, un lápiz que es un bicho sumamente simple, es algo que todo el mundo conocemos, todo el mundo usa, no hay ninguna persona que sepa cómo producir un lápiz. Es decir, no hay ninguna persona que conozca todo el procedimiento necesario para construir un lápiz, desde la mina del grafito hasta cómo se corta la madera, hasta cómo se extrae la goma y cómo se saca el metal y se pone, toda esa cosa que parece muy simple en realidad se lleva a cabo a partir de un sistema sumamente complejo, ¿no? Y lo que dice Leonard Read es que esto es una virtud del mercado, porque el mercado logra producir un lápiz sin que ningún individuo sepa cómo hay que producir el lápiz. O sea, el mercado no requiere que haya una unidad central, un gobierno central, que entienda cómo se produce un lápiz y que dirija la producción de manera planificada. Eso es una virtud del mercado, dice Read, porque, para empezar, no requiere un gobierno central que nos dirija a todos, que para alguna gente es indeseable, pero por otro lado, porque es tan difícil producir un lápiz y producir todas las cosas que a nivel informático, requerir una unidad central que procese toda la información económica y la dirija es de mucha ineficiencia, porque genera un cuello de botella de procesamiento de información muy grande que a su vez trae muchas dificultades. Entonces, cuando Leonard D. Read, no sé si lo dijeron antes en realidad, lo propuso mucho Friedman, ¿no? Friedman en los años 80 defendió este ejemplo. Lo más interesante es que cuando Read escribió no existía Internet, ni existía la computación distribuida. Pero cuando Friedman escribió a favor del mercado y contra el diseño de sistemas económicos alternativos, hablando de la virtud de que el mercado no tenía un gobierno central, cuando ya los seres humanos habíamos diseñado el protocolo, ya existía ARPANET, que usaba protocolos de los que usa hoy Internet, que son literalmente sistemas descentralizados que no requieren un organismo central que los dirija, que el protocolo lo único que diseña es qué es lo que hace cada compu, y yo puedo mandar un mail desde acá y que ese mail llegue a una persona en cualquier otro lugar del mundo sin que haya una unidad central. Somos personas que le dedicamos el tiempo a diseñar sistemas distribuidos de computación que fueron diseñados por nosotros. Entonces, esa propuesta del lápiz y el mercado como única alternativa a el diseño distribuido de los sistemas económicos es inadecuado, por lo menos desde que existe Internet y por lo menos desde que existe toda esta gama de
problemas de computación y soluciones de computación de tipo distribuido. Es decir, donde se diseñan sistemas en que no hay ningún organismo central que dirige las cosas. Para cerrar la presentación y dejarlo en el video de YouTube que tenga aquí, voy a poner mi información de contacto. Está mi Instagram personal, que es Juana Zaragoza, el Instagram de Sitework, que es la organización desde la cual se va a llevar a cabo este curso y varias investigaciones posteriores, que está en la web ahí. Y dejo también un link a Cafecito y a PayPal por si, bueno, el curso este es a pulmón, es gratuito, va a estar subido gratuitamente porque consideramos que es muy importante que esto esté disponible gratuitamente. Sin embargo, para llevarlo a cabo, bueno, fueron varias horas de trabajo. Y para las personas que ven, y si alguien está acá también y está interesado y consideran que este trabajo tiene algún valor que merezca ser retribuido, bueno, ahí está el link al Cafecito por si a alguien le interesa donar para que, bueno, facilitar que este proyecto continúe. Yo creo que se va a justificar más esto en la próxima clase cuando vean un poco más de lo que se fue llevando a cabo. Pero bueno, dicho esto y dejando esto acá, les invito a discutir y debatir. Podemos empezar con la objeción que había hecho... ¿quién era? Jonathan, ¿querés repetir? Bueno, perdón, ¿qué les pareció primero, no? ¿Están aquí? ¿Alguien se quedó hasta este momento en la conversación? Sí, muy bueno, Juan. Aguante. A ver si dejo de compartir. Ya dejé de compartir pantalla. Sí, hablen... Bueno, dale, no, mejor vamos levantando la mano, sí. Sí, Ian. No, quería decir que sí, muy interesante, boludo. La verdad que muy motivador de muchas ideas. Yo principalmente, que no sé si haciendo un poco en resumen, pero me parece que las cosas con las que más me quedé fue por un lado, o como que con más que me quedé con intriga quizás, fue por un lado la idea de las economías como procesos. Y me quedé intrigado de cómo hacemos para entender cuáles son las características de los procesos, las características deseables que vos comentabas y cuáles vendrían a ser, cómo las identificamos, ¿no? Dentro de lo que es un proceso y dentro de lo que consideramos lo que es una justicia económica, cómo consideramos que ciertas cualidades son deseables. Y por otro lado, bueno, que entendí también que parte del análisis económico parte a partir de un entendimiento de la naturaleza humana, ¿no? Del entendimiento del individuo. Entre muchas comillas, a ver, sí. Sí. El concepto de naturaleza humana es un concepto que está bastante descartado. Sí, bueno, no, yo concuerdo, sí, con un modelo de cómo funciona la sociedad. O sea, sí, eso, el modelo de cómo funcionan las personas en sus interacciones naturales, en sus interacciones normales. O cómo funcionan aquí ahora, sí. El buen funcionamiento de un sistema económico depende de eso. Como vamos a ver, o sea, vamos a ver un par de cosas. O sea, hay muchas cosas que parecen muy difíciles, porque digo, el nivel de consenso, o sea, vos hiciste una pregunta, ¿no? Bueno, ¿cómo planteamos las propiedades deseables? Lo que vamos a ver a través del curso es que esos desacuerdos, en la práctica no hace tanta falta ponernos de acuerdo con cómo definimos las propiedades deseables, porque cuando tengamos un modelo adecuado de cómo funciona la economía y cómo funcionamos las personas, vamos a ver que en realidad, para empezar, o sea, cuando tenemos una discusión entre una persona que las discusiones políticas, muchas discusiones políticas, pasan más por la descripción de cómo funciona la sociedad y cómo va a funcionar la sociedad que por una discusión ética de principios y propiedades deseables. Vos fíjate que cuando la gente critica, por ejemplo, los planes sociales, no lo hace diciendo está mal la equidad económica, sino que lo hace diciendo
la existencia de ese plan social va a, no sé, y se expone un argumento que es en principio resolvible empíricamente, que es decir, bueno, que vos pongas un plan social hace que, no sé, la economía funcione cada vez peor y que la persona eventualmente no quiera trabajar, una serie de ideas que tienen que ver con la trayectoria del sistema, más que con la valoración del principio ético. Lo mismo Sí, con estoy completamente de acuerdo. la crítica que se le hace muchas veces al socialismo. Es decir, muchas críticas que se le hacen al sistema soviético no pasan por el punto de decir está mal que haya equidad económica, sino que pasan por decir que esa forma de organización lleva a que haya autoritarismo, por ejemplo. Pasa por ahí la crítica. Cuando nosotros veamos cómo funciona el mercado y las propiedades del mercado que las vamos a ver de un nuevo modelo que es, yo espero que concuerden, porque es un modelo claro, vamos a ver que no hace tanta falta ponernos de acuerdo con cómo definimos justicia, porque si realmente el mercado va a destruir el medio ambiente y si realmente el mercado concentra va a llevar a la concentración absoluta del capital, si eso llegara a suceder, bueno, entonces tenemos que encontrar un sistema alternativo y tenemos que encontrar un sistema que no sea el soviético en el mercado. Entonces, con agarrar alguna cosa que sea más o menos razonable, que sea posible, tipo, con elegir un sistema económico que no nos lleve a la debacle ambiental, que no nos lleve a que eventualmente sea un despotismo en el cual gobiernen dos personas a toda la humanidad. Bueno, listo, ya está, o sea, con eso ya estamos. Entonces, por eso como que la cuestión de las propiedades económicas, el punto de exponerlas era más para descartar las valoraciones extrínsecas, porque no es tan necesario hablar de propiedades cuando el problema está tan restringido. Es decir, encontrar algo, en el sentido de que tendríamos que discutir eso si quisiéramos buscar el sistema económico posible, pero no tenemos que buscar el mejor sistema económico posible. Tenemos que encontrar alguno razonable, y es muy fácil encontrar uno razonable si acaso se dan estas cosas que mencioné, que puede ser que no se den. Sí, están Nicolás y... ¿quién más está levantando la mano? ¿Cómo para ver quién está levantando la mano? ¿Estás solo vos, Nico? Bueno, Nico, sí. Buenas, Juan, ¿cómo estás? Nada, primero... Pasemos por tu comentario y después, sí. si querés, Jonathan, volvé a repetir. Jonathan, si querés... No, por favor. Creo que se fue, ¿no? Se fue. Okay. Bueno, bien. No le... varias preguntas. Primero, igual, me parece súper interesante. Así que gracias por abrir el curso y ojalá que... también muy entusiasmado con todo lo que se viene. Probablemente muchas de las preguntas se vayan resolviendo más adelante, pero quería preguntar como si hay si hay algunas bases sobre las que vos te parás para desarrollar la teoría con las que tengamos que estar de acuerdo. Por ejemplo, que probablemente acá todos estemos de acuerdo, pero es que la producción de conocimiento a través del método científico tiene sentido, digo, y cómo llegar a consensos, o si es una problemática, consensuar con sectores que no piensan que la ciencia produzca conocimiento de manera efectiva, y después si también esto está sostenido o deriva en una concepción ética que yo entiendo que es más fundamentalmente utilitarista o consecuencialista que definida por algún valor metafísico o universal, como sería no me sale el nombre, pero una ética kantiana, por ejemplo. Como esas dos preguntas. Sí. Ok. La primera pregunta tiene que ver con las bases. Voy a descomponerla en dos, porque voy a mencionar algunas bases teóricas de esto, que yo creo que van a servir más, no como es un requisito estar de acuerdo con estas cosas, porque no lo pienso de esa manera, sino como algo que sirve para profundizar un poco
en los temas. Igual, lo primero que quiero notar es que el trabajo que se va a exponer en este curso es producto de unir los puntos entre muchas disciplinas distintas. Disciplinas que en general no van juntas. Entonces, muchos de los conceptos que vamos a ver son tomados de la biología, muchos son tomados de la economía. Bueno, yo durante mucho tiempo me consideré marxista, entonces tuve bastantes lecturas de marxismo, pero también estudié bastante de economía neoclásica, porque también me interesa mucho. Mucho tiene que ver con el tema del modelado de sistemas. Ahora, todas las disciplinas que acabo de mencionar, hay un área de estudio que se llama sistemas complejos en general, o modelado multiagentes, que tiene que ver con la descripción de sistemas en general a partir de un lenguaje similar en muchas disciplinas distintas. Entonces, en gran parte, lo que vamos a ver en términos más teóricos tienen que ver un poco con eso. Voy a subir al Classroom algunos textos que pueden servir como para profundizar en ciertos puntos. Voy a tratar de hacer alguna clasificación. También en el posteo que haga podemos también ir poniendo qué nos interesa más, porque la bibliografía es realmente infinita, o sea, son muchas cosas tomadas de muchos lugares distintos, entonces para ir centrando en qué interesa a cada quien. Eso por un lado. Por otro lado, la cuestión del acuerdo, refiero a mi punto anterior. Esto hay una serie de debates que se dan en filosofía en general que tienen que ver con la definición, por ejemplo, de una postura ética. Ahora, si uno piensa, por ejemplo, en la ética kantiana y en la ética utilitarista, en el único caso en que se ve la diferencia entre la ética kantiana y la utilitarista, o las éticas utilitarias razonables, tipo la ética de John Stuart Mill y qué sé yo, es en el dilema del tranvía, que es ese cuento histórico donde viene un tranvía y tenés que está por atropellar a cinco personas y vos podés desviarle y que atropelle a una y todas sus variantes. En la realidad, la mayoría de las cosas, de las actividades que llevamos a cabo, están de acuerdo las dos posturas éticas. O sea, las dos posturas éticas están de acuerdo con que no hay que dejar morir. O sea, la ética kantiana te dice que si alguien se está ahogando, lo correcto es salir nadando a buscarlo. Entonces, en ese sentido, bueno, si posta el sistema económico deja ahogándose a mucha gente, hay que salir a salvarlos desde cualquier postura ética. Ahora, hay una serie de cosas a tratar. La ética kantiana tiene un supuesto metafísico, es el concepto de causa, que considera la posibilidad de que exista la inacción. Es decir, existe la posibilidad de que alguien no haga nada para la ética kantiana. Eso sí es un supuesto metafísico que no vamos a considerar, o sea, por motivos, bueno, hay una teoría metafísica y epistémica particular, que es la que fundamenta este curso, que es básicamente lo más fundamental del proyecto Cyborg, que es un modelado de la noción de punto de vista, pero que todavía no está en condiciones de lectura tan amena como sí lo está esta otra cosa. Pero pongo un pin en eso como para irlo desarrollando. La idea principal es, no hace falta tanto eso, o sea, hay muchas cosas, o sea, dada la circunstancia actual de la economía política, podemos crecer muchísimo si nos basamos en el sentido común y en cosas que más o menos estamos de acuerdo, como personas charlando, y meterle más rigor a la parte de modelado, que hasta que nos topemos con los problemas de que no definimos tan bien los conceptos epistémicos, va a faltar un rato. O sea, eso es un poco la intuición que me gustaría dar, ¿no? El gran problema ahora y el gran punto ciego de la economía política hasta ahora tiene más que ver con problemas que tienen que ver con el modelado de cómo funciona la sociedad y cómo funciona este sistema económico, que con cuestiones de economía política, de metafísica. Y la segunda pregunta, perdón, me enrosqué con la primera.
No, fueron las Ah. dos, hice las respondiste las dos. Una era como el de las bases y cómo se desarrolla el conocimiento, bueno, esa pregunta, y la otra era la cuestión ética. Teníamos otra persona que había levantado la mano, que no lo puedo ver. Sí. Igual si quieren, desmutéense, conversen, o sea, o si tienen preguntas, obviamente háganlas y estoy re dispuesta a responderlas, pero a mí me gustaría saber qué les pareció. Sobre todo, hay muchas personas que, nada, para las que quizás muchas definiciones de estas, de las que vimos, fueron nuevas y que pueden no estar directamente de acuerdo, ¿no? Sí, Santi, Buenas, ¿cómo va? ¿cómo Bueno, estás? muy bueno y muy interesante hasta ahora todo lo que están charlando. A mí me quedó por ahí un poco colgado el tema del capitalismo y el socialismo como propiedades, ¿no? A ver, si vos planteaste la idea de un sistema económico como una idea de tipo más general, ¿no? Sistema económico como una solución general al problema económico. Sí, pero un ¿no? procedimiento, o sea, en el sentido de que, en principio, o sea, ¿cuál es el problema de...? Ahora quiero que termines, pero Dale, la idea de distinguirlos es para decir, bueno, el sistema soviético es un procedimiento que se dedica a responder esta pregunta general que hace la economía, que es definir qué se produce y cómo se distribuye. Y socialismo, o sea, identificar el término socialismo con sistema soviético es muy limitado en términos, porque socialismo tiene que ver con la equidad económica. Hay muchas definiciones distintas de socialismo. No puede identificarse como un tipo de sistema económico que en la realidad empírica se manifiesta de una forma particular. Como si fuera una especie de teoría de rango medio, digamos, ¿no? Algo así. Teoría de rango medio, perdón, no estoy familiarizado con ese Claro, como un enfoque teórico que se dirige más o menos a integrar la teoría y la realidad empírica y que a nivel empírico se manifiesta de una forma, pero se puede considerar como un tipo de sistema económico. No sé si se entiende lo que... Creo que sí, pero depende de cómo definamos socialismo. O sea, a ver, sabemos que hasta ahora siempre que se intentó llevar a cabo el socialismo, se llevó a cabo desde el sistema soviético. Entonces uno podría decir, existe una cuenca en términos sistémicos donde siempre que se implementa algo que podría ser el socialismo, converge en esto que es el sistema soviético. Eso se podría eventualmente decir. El punto es que no necesariamente es el caso. ¿Y por qué decimos que no es el caso? Porque siempre que se intentó llevar a cabo el socialismo, se intentó llevar a cabo el sistema soviético. O sea, no es que hubo gente que dijo, elijamos un procedimiento que llevemos a cabo para resolver la economía que sea socialista, o sea, que tenga equidad de poder a nivel económico y que de repente, por cómo se dieron las cosas, convergió en que se armaran asambleas con delegaciones. No. Siempre que se intentó llevar a cabo el socialismo, vamos a ver que la teoría marxista sugiere que se haga de esta manera y por eso la idea es desarmar un poco la teoría marxista y ver sus problemas. La tesis que vamos a defender en la clase 5 es que la teoría marxista lleva a considerar que siempre que se lleva a cabo el socialismo se tiene que llevar a cabo mediante el sistema soviético, cuando no es así, porque el sistema soviético tiene muchos problemas. No sé si me expliqué, pero un poco... La cuestión es, o sea, puede ser que todos tengamos definiciones distintas de socialismo. Esto es, bueno, si concedemos la definición de socialismo como equidad económica, entonces eso sería una propiedad de los sistemas económicos. Porque la equidad económica, que es el significado original del término socialismo, la equidad económica es algo que yo podría decir, bueno, este sistema económico tiene equidad económica y este sistema económico no. Y el sistema económico es un procedimiento. ¿Qué podría ser un procedimiento económico? Bueno, hacer un sistema de asambleas, hacer tirar una moneda para definir qué se hace, tener un método indirecto de intercambio. Pero también un sistema económico distinto podría ser, bueno, prácticamente igual que el mercado, pero que cada vez que te morís, nadie hereda esa plata, por ejemplo. Bueno, eso sería otro sistema económico. Y otro sistema económico sería, en lugar del sistema soviético, con asambleas de delegaciones verticales, no sé, que sean cíclicas. Entonces, que el delegado de una asamblea vaya en representación a otra asamblea, pero que no tengan estructura de árbol jerárquico, sino representaciones cruzadas. Porque eso sería otro sistema económico. Es decir, cuando pensamos
formalmente la idea de los sistemas económicos, nos damos cuenta que es muy fácil pensar sistemas económicos alternativos. Es decir, cualquier cosa que se nos ocurra es un sistema económico distinto. No sé si respondí a tu pregunta, Santi. Sí, ahí por ahí me quedó un poquito más claro. Rocco, estabas vos y después Sergio, si no me equivoco. Buenas, Juan. Perdón, No, te pregunto. una cosa, si alguien hizo un comentario o una pregunta y alguien más quiere responder, bienvenido sea. Así no es tan... Quizás hoy es la primera clase, ¿no? Pero la idea es que esta parte tampoco sea tan ida y vuelta conmigo, sino que se sientan libres de conversar. Dale, de una, se va dando igual. No, yo no estoy seguro si preguntarte, porque obviamente faltan varios encuentros y demás. Y obviamente la utilidad de pensarlos como procedimientos, sistemas económicos, se va a dar cuando presentes herramientas, ¿no? Como que con las herramientas, o sea, como que el test un poco es, bueno, si te da herramientas para entender cómo modificar positivamente un sistema económico y todas sus implicancias y demás. Entonces, te quería preguntar dos cositas medio similares. Una es, si nos das una idea más o menos del tipo de herramientas que hay, más allá que no las expliques en detalles, de tipo de las herramientas que pensaste y por ahí de por qué pensás que son buenas las herramientas. Y después te quería preguntar, me quedé cuando dijiste lo del procedimiento, como, bueno, por ahí tiro la moneda, por ahí pensé como procedimientos, como todas las decisiones, como el procedimiento siendo esa oficina soviética imposible donde eligen, ok, si vos le regalás un tomate a tal y si tal persona tiene acceso a este pedacito de madera de tal otro lugar, como que yo me imaginé eso por procedimiento, como donde hay como que tienen una infinidad de conexiones todo con todo, pero después decís, bueno, uno es, y medio que das como reglas locales aproximadas de cómo funciona un procedimiento. Quería saber si los pensás eso como un procedimiento o por ahí como otra propiedad o algo así. Bueno, sí, esos puntos son... el concepto de procedimiento en informática es muy general y se puede formular en distintos niveles de abstracción. Es decir, y eso es un punto, ¿no? O sea, yo puedo describir el procedimiento económico diciendo qué hacen las manzanas y qué hacen las peras, o puedo describir simplemente abstrayendo eso y decir la gente se junta en asambleas y define qué hacer, ¿no? Entonces, la descripción, y eso es una discusión que depende de nuestro marco de cómo modelemos a la población. ¿En qué sentido? Cuando nosotros describimos ese procedimiento, el procedimiento económico, y esto, digo, va a poder sonar complejo, pero así te respondo. Queremos que sea un procedimiento continuo que tome como input a la población el estado actual de los recursos y el estado actual de la tecnología, ¿no? Entonces, el cómo toma ese input depende de el nivel de abstracción en que yo describo a la población, en el sentido de que si yo la población es una cosa grande, entonces no la voy a poder entender en total detalle. Entonces, hay una serie de cosas que son las cosas que yo considero importantes de la población a la hora de llevar a cabo el sistema económico, ¿no? El procedimiento económico. Entonces, la economía de mercado, por ejemplo, el procedimiento que tiene, entiende a la sociedad en el detalle de considerarlo un conjunto de individuos, cada uno de los cuales tiene sus preferencias individuales que se manifiestan como los precios que está dispuesto a pagar en el mercado por diversos productos. Esta es la concepción que la economía neoclásica tiene de la población y, por lo tanto, la descripción a la cual lleva a cabo la descripción a la cual el mercado resuelve el problema económico es tomando como input a las personas, asignándole valores mediante precios a distintas cosas. Ahora, el sistema soviético tiene otra concepción de la sociedad que está mucho más asociado a la clase social, ¿no? Entonces, el input que toma es la clase. Entonces, lo que dice el sistema soviético es, mi procedimiento económico no está tan adaptado a las preferencias locales de cada individuo, sino
a las preferencias de emergentes de toda una clase social que todos hablan en asamblea, discuten y se ponen de acuerdo y comunican eso a un comité central. Ahora, según cómo nosotros describamos a la población, que lo podemos describir como queramos, vamos a diseñar nuestro sistema económico. Entonces, y ahí ya es entrar mucho en detalle en cómo funciona la abstracción en la informática, pero en principio, digo, por ahora esa pregunta queda abierta. Nosotros podríamos decir, por ejemplo, bueno, ¿cómo tomo como input a la población? Yo podría imaginarme, bueno, votamos qué cosas queremos en una aplicación en el celu y tenemos una red neuronal que asigna tareas a cada uno, por ejemplo. Eso cumpliría el rol del sistema soviético y tendría un montón de problemas. Hay un tipo llamado Paul Cockshott, un escocés, que propuso algo similar a eso. Ahora, cuando nosotros vemos cómo funciona una red neuronal, las personas, que no hace falta que todos estén familiarizados con eso, pero tiene algunos problemas, que es que una red neuronal es opaca. Uno no sabe cómo toma la decisión adentro de una red neuronal y la red neuronal te asigna tareas. Entonces, si yo voto y una red neuronal define qué hago, para empezar, puede andar mal sin que nos demos cuenta, porque no sabemos qué pasa adentro y es muy difícil de manejar. Y por otro lado, nos va a asignar tareas que vamos a tener que cumplir y por lo tanto no vamos a tener ciertas libertades individuales. Ahora, existen diseños de sistemas que son principalmente los sistemas distribuidos donde se eligen ciertas reglas que hace cada una de las partes simples y que son sistemas bastante robustos, que funcionan bien en varias situaciones posibles y que permiten más libertad individual. Vamos a entrar más en detalles en la próxima clase, pero esa es un poco la intuición por detrás. Y creo que tenías otro comentario. No, te he preguntado también si nos tirás como una puntita de qué herramientas hay, pero no desde la descripción de las herramientas, sino como razones, tipo, mira, se llama así y funciona por no sé, cualquier indicio de son buenas, tipo, es mejor tener esas herramientas que no tenerlas. Es muy amplia, o sea, creo que sería muy amplia mi respuesta. Okay. Hay todo... yo tengo un textito que nunca publiqué que se llama el problema de la investigación operativa, que una vez que escala es tabú. La investigación operativa es el nombre que se le dio históricamente a la aplicación de sistemas informáticos en general en la toma de decisiones de organizaciones para optimizar lo que sea que se quisiera optimizar. Entonces, la investigación operativa es algo que existe hoy, que ya existe en las empresas. O sea, hay grandes grupos de personas que organizan actividad económica ya mediante sistemas informáticos que existen. Entonces, eso es algo que ya sucede y en gran medida el norte es mirar lo que pasa en investigación operativa. ¿Qué herramientas se usan en investigación operativa? Bueno, principalmente se usa modelos estadísticos de diversos tipos, se usa mucho redes neuronales y se está empezando a usar en algunos contextos otras herramientas como teoría de grafos, teoría de juegos y una serie de conceptos más específicos de organizaciones humanas. Si nos da el tiempo, vamos a hacer una categorización de este tipo de sistemas y ver las virtudes, los beneficios y las contras de cada una a la hora de diseñar el sistema económico. Ahora, que yo conozca, debe haber cosas de este estilo. Que yo conozca, no hay una respuesta a este es un mejor sistema económico que el actual, pero ese es el problema más importante. La idea era decir, bueno, en esta clase justificar que hay un problema económico más importante. Lo que vamos a ver atrás del curso es un modelo de cómo funciona la economía y la historia económica mejor que los dos anteriores, o sea, mejor que el neoclásico y que el marxista, para entender por qué ambos funcionaron mal. Digo, lo voy a decir de esta manera porque no hace falta. Ya estamos a esta altura. Pero bueno, voy a anotar esta pregunta también para hacer una clasificación un poco más ordenada, que es una tarea pendiente hace mucho. Entonces, las dos preguntas que dejé más o menos sin contestar fueron herramientas de diseño
descripción económica, descripción, diseño económico. Y había otra, ¿no? Sí, bibliografía. Que son dos preguntas básicas, tengo notas, no es que me están agarrando sin preparación, pero me gustaría revisarlas bien y armar algo lindo. Lo voy a subir al Classroom. Sergio. Dale, genial. Sergio. Sí, yo traía dos dudas, una por ahí. O sea, la verdad sí creo que es muy interesante y además creo que está bien, siempre son pues buenos estos ejercicios, ¿no? Que te ayudan como a pensar fuera de la caja, creo que es bastante bueno y la verdad se me hace bastante interesante y novedoso. Tengo por ahí la duda sobre este análisis, que yo sé que está muy simplificado, porque al final sí tengo esa impresión de que estás tratando de simplificar las cosas al lenguaje más simple posible que de algo que es bastante complejo, ¿no? Y que creo yo que ya tiene un grado de abstracción alto y también un grado de elaboración bastante trabajado. Entonces, ahí me surge la duda entre justo ir viendo entre igualdad. Yo siempre he traído la duda que entre la igualdad, o sea, que siempre nos han querido vender ese eje, ¿no? La igualdad por un lado y la libertad por el otro y que no se pueden empatar, ¿no? Yo ahí la pregunta es si los ejes, ¿no? ¿Los sigues manejando igual o en algún momento eso cambia? Esa es la primera pregunta. La otra... Si querés te contesto esta pregunta sí. Muy brevemente. No, o sea, para mí no son los únicos dos ejes, pero sí, justamente como vos mencionás, son los ejes que se plantean en general. O sea, un poco la idea de empezar de esta manera es motivar a la mayoría de las personas que están en contra de la idea del cambio de sistema económico porque tienen asociado el cambio de sistema económico y el socialismo a la pérdida de libertades individuales, a decir, no, bueno, pará. Demos un paso atrás, pensemos el problema de manera amplia y organicémoslo. Un poco el concepto, al plantear las curvas de indiferencia y al plantear el espacio general, es decir, bueno, incluso si uno cree, que no es necesario, porque no todo el mundo cree que el sistema soviético lleva a la pérdida de libertades individuales, pero incluso si creyéramos que el sistema soviético lleva a la pérdida de libertades individuales, como el espacio de búsqueda de sistemas económicos es tan amplio y se amplió tanto con la informática, porque ahora tenemos un lenguaje para hablar de procedimientos, porque la informática es un poco eso, ¿no? Un lenguaje para hablar de formas de hacer cosas. El concepto de algoritmo es un concepto que refiere al concepto de procedimiento, ¿no? Entonces la idea justamente es desacoplar esas variables. Es decir, si antes, cuando había dos sistemas económicos posibles, estaban acopladas las variables, acopladas significa que un cambio en una implica un cambio en la otra. Entonces, antes uno podía creer que aumentar el socialismo bajaba la libertad individual y aumentar la libertad individual bajaba el socialismo, porque así como hay gente que está en contra del socialismo por creer que se opone a la libertad individual, hubo gente, menos, pero hay gente que se opone a la libertad individual porque cree que la libertad individual se opone al socialismo. Por ejemplo, Paul Cockshott, que es el que mencioné que hacía esta red neuronal, habla en contra de la libertad individual en sus charlas, lo cual a mí me parece sorprendente. Uno podría decir que la libertad individual es buena, pero prefiero el socialismo. Podría decir eso, pero bueno, no. Bueno, sí, supongo que él hace eso. Pero, entonces, la idea de esto es decir, tomé esas dos propiedades, porque son las dos que más se consideran acopladas, justamente para mostrar que la apertura del espacio de sistemas económicos las desacopla. Y que ahora tenemos que pensarlas de manera independiente como dos cosas que en principio podemos priorizar de la manera que queramos, pero que las dos es deseable optimizar. O sea que si podemos aumentar el socialismo preservando las libertades individuales, todos deberíamos estar de acuerdo y viceversa. Si podemos aumentar las libertades individuales preservando el socialismo, todos deberíamos estar de acuerdo. A grandes rasgos, toda la gente que más o menos, alguien podría no estar de acuerdo, pero uno espera que cualquiera que reivindique la Revolución Francesa y algún ideal de democracia estaría de acuerdo con esas cosas. Sí, yo de acuerdo, muchas gracias. Y me gustaría una última pregunta, o sea, creo yo que por lo menos yo estoy aquí porque sí, justo como que es muy difícil pensar el mundo fuera, ¿no? De esta caja, y de hecho de estas variables, ¿no? Y más o menos siempre es así, o te vas por la igualdad o te vas por la libertad y ahí en medio pues ya aparecen un montón de variables.
pero sin poder salir como de ese, o sea, te topas en ese cristal, por así decirlo, no puedes avanzar, ¿no? O sea, entonces no puedes construir algo diferente, por eso me llamó mucho el curso. Mi pregunta es, que tú dices que hay una variedad de opciones, ¿no? O digamos, o sea, no caemos o no se cae al final de cuentas en este intento de un tipo como de socialdemocracia o estado de bienestar. Esa es una, ¿no? O sea, porque como que yo lo pienso y digo, pues la combinación ya está y ya también tiene unos 150 años. Sí. Y la otra, y está relacionada, es ¿qué tanto un modelo, ¿no? Porque digamos lo que dice tanto el capitalismo como lo que dice el comunismo en la teoría, ¿no? Como modelo de economía política, es distinto a lo que se traduce, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo haces tú para crear un nuevo modelo económico, pero también sin generar estas distorsiones, ¿no? De la realidad, o sea, que es lo complejo, ¿no? Si escribirlo creo yo que no está tan difícil, pero echarlo a la práctica creo yo que viene. Excelentes preguntas, o sea, mira, están muy buenas. El problema identificaste dos cuestiones, ¿no? Una, el de llevar la teoría a la práctica, y otra, el tema de la socialdemocracia, si no me equivoco. Bueno, los procedimientos son prácticamente infinitos, y desde los 50 que existen muchas personas que dicen, bueno, no queremos ni el sistema soviético ni el mercado liberal. Siendo que hay infinitos procedimientos posibles, llevaron a cabo e implementaron procedimientos distintos al mercado liberal y distintos al socialismo. ¿Cómo? Con distintas variantes del estado de bienestar. Es decir, al mercado de bienestar, al mercado liberal, que es la división de los recursos y que cada uno haga lo que le pinte, le añaden un actor más, que es el Estado, que se puede votar y que interviene en la economía. Que a fin de cuentas, las personas votan representantes que manejan el Estado y después el Estado se comporta como un agente más en la economía, pero de manera indirecta sigue la voluntad de los votantes. Ponele, ¿no? Entonces, cobra impuestos, es decir, la gente vota una cantidad de plata que le tiene que dar por mes al Estado y el Estado se dedica a diversas actividades. El estado de bienestar es el nombre que se le da cuando el Estado activa mucho. Ahora, ¿por qué? O sea, cuando se hablaba de revisión en los años 50, se hablaba de revisión por fuera del pensamiento informático. Es decir, no se pensaba en todo el espacio de sistemas económicos posibles. Perdón, voy a tratar, porque no lo incluí en esta clase, pensaba tratar este tema la próxima. Voy a pasar primero por la segunda pregunta y después volver a la primera. Yo las pongo ahí sobre la mesa, no pasa nada. Está muy bien. Que son... voy a responderlas brevemente porque están muy buenas las preguntas. El problema de llevar una teoría a la práctica es un problema que en ámbito técnico tiene que ver con la robustez de la teoría. O sea, la robustez es el término que se refiere a cómo funcionan los sistemas teóricamente cuando se aplican sobre cosas que no son exactamente tal cual uno creía que eran. Entonces, ¿qué tienen las teorías? Las teorías tienen idealizaciones. O sea, yo cuando tengo mi teoría de los sistemas económicos, tengo una descripción de cómo funciona la sociedad y tengo una descripción de todo eso. Eso hace ciertas idealizaciones, ¿no? Entonces, yo considero que los individuos son racionales, por ejemplo. Bueno, entonces, cuando yo llevo mi modelo a la práctica, esa idealización va a tener cierto error, cierto error de aplicación. Si mi teoría es robusta, es decir, si mi teoría se banca aplicarse con un leve error de aplicación, va a funcionar. Entonces, va a poder, seguir su curso. Mientras que si mi teoría no es robusta, es decir, si cuando yo lo implemento en cosas que no son tal cual eran mis supuestos idealizados, no funciona, entonces mi modelo o mi sistema se va a caer y no va a ser implementable en la práctica. ¿Qué pasa? Que la robustez de las teorías no se podía estudiar sin llevarla a la práctica hasta la existencia de la informática. Hoy la robustez de los sistemas está
teóricamente y rigurosamente definida y se puede estudiar antes de llevar un sistema a la práctica, a la implementación. Entonces, antes solo se podía pensar en los sistemas robustos con prueba y error, a partir de prueba y error. Y por eso, lo único que se podía hacer era correrse un poquitito de los sistemas económicos ya conocidos. Entonces se tenía el sistema soviético y Lenin dice, bueno, vamos a aplicar el sistema económico soviético con un poquitito de mercado, y entonces aplican la NEP, y entonces hay como un pequeño corrimiento de eso. Y el mercado dice, bueno, vamos a aplicar un poquito de Estado y vamos a dar un leve corrimiento. Eso es lo que llamaron Realpolitik. Ahora, no sé si lo vamos a ver tanto la semana que viene, si no voy a pasar un fragmentito que explica esto del libro como para que esté, y lo podemos charlar en el Classroom, pero hoy en día esas cuestiones que antes solo se podían tratar por prueba y error, se pueden tratar directamente en el ámbito formal. ¿Por qué? Porque podemos estudiar la robustez de sistemas a partir de corrimientos en los modelos. Y bueno, si eso responde a tu pregunta, ahora, ¿qué implica esto? Que sí, o sea, de alguna manera que suena socialdemocracia, porque los que intentaron hacer eso fueron los socialdemócratas. El punto es que la socialdemocracia tiene todos los mismos problemas que el mercado, o sea, también lleva a la concentración sin igual de poder, vamos a ver, que también lleva a la concentración sin igual de poder económico, también lleva a la destrucción del medio ambiente, no resuelve los problemas estructurales del mercado, pero que podemos resolver el problema de la Realpolitik sin estar sujetos a la socialdemocracia o a la NEP. La ampliación del espacio de sistemas económicos nos permite explorar horizontes muy nuevos. Había alguien más, ¿no? Agustín, Agus. Sí, no sé, igual tenía un par de comentarios, pero veo que es medio tarde, capaz. Bueno, los digo igual cortito. Decirles de última, los pasamos para el Classroom. Dale, sí, estaría bueno. No, primero está buenísimo, estoy contento de haber podido venir. No, una cosa que vos mencionaste más hacia el final, y siento que me doy el, digamos, me doy el atrevimiento de sugerir algunas cosas, digamos, pero siento que podría tener más jerarquía, es la idea de cuando vos definís los sistemas económicos como una solución general al problema económico y esa solución general como un procedimiento que, aviso para el resto, voy a hablar medio en modo computación porque es mi background, digamos, así que estoy acá para también aprender la otra parte y la necesidad de hacer interdisciplina, pero vos después terminaste hablando en la parte de las preguntas de que ese procedimiento es un procedimiento distribuido, ¿no? Es un algoritmo distribuido. No, no necesariamente. O sea, el mercado es un algoritmo distribuido. El sistema soviético no necesariamente. Creo que no. El sistema soviético es centralizado. Claro, o sea, tiene una política centralizada, pero quienes lo están... Está bien, ahí capaz lo podemos discutir en la clase que hablemos de eso. Yo creo que es, en definitiva, el algoritmo... Hay que definir sobre qué está ejecutando ese algoritmo y yo creo que está ejecutando sobre, digamos, las personas y, o sea, cuál es el hardware sobre el que está ejecutando, si querés. Y yo creo que es naturalmente distribuido porque somos un conjunto de personas que están realizando acciones y transformando, no sé, energía, materia. Capaz que no solo ejecuta sobre las personas, sino también sobre las máquinas que después terminan automatizándose. Y eso también está sucediendo. Pero creo que puede ser de valor como jerarquizar el hecho de que es distribuido, o si no, hasta te considero que puede ser centralizado, pero, digamos, y eso tiene características distintas que pensar un algoritmo así secuencial que puedo ejecutar en mi compu. Porque si somos más de una persona y tenemos que resolver el problema económico, entonces seguro que, digamos, lo que decías del sistema soviético, donde se juntan en asambleas y no sé qué, bueno, pero al final son distintos nodos que están generando acciones para llegar a un consenso centralizado. O sea, es cierto que hay un consenso centralizado, pero hay nodos que ejecutan distribuidamente para tener un consenso centralizado. Esa es una cosa que creo que podría servir pensar más en detalle cuál es este tipo de algoritmo distribuido. Y por otro lado, capaz que está bueno, creo que dijiste esta idea de que es un sistema continuo. Eso creo que es importante porque, a diferencia de un algoritmo que toma una entrada, ejecuta y te da una salida, capaz que sirve, en términos de terminología, decir sistema reactivo,
que algunas áreas de computación le dicen sistemas reactivos, porque la palabra continuo capaz que puede confundirse con la idea de continuidad más del análisis, y eso se usa, digamos, en la gente que estudia la ejecución de sistemas distribuidos, sistemas reactivos se usa, y en particular me pareció muy interesante lo que decías de lo de las propiedades, porque más el palo de donde vengo yo, y eso después podemos charlar en detalle afuera o en esa clase, hay un interés por definir de manera precisa qué propiedades cumplen sistemas distribuidos, sistemas reactivos, y deja de ser una propiedad sobre la salida, sino una propiedad sobre la traza de ejecución del sistema, y eso me parece que se vuelve interesante. Y lo último, creo que además una cosa que, igual estoy tirando cosas que Sí, vale decir, bueno, es la introducción y por eso no andamos. ¿Se me escucha? Digo una cosa más y cierro. Sí, una. Que es, te tiro todavía. Y después lo de las propiedades, una cosa que igual estoy seguro que lo tenés en cuenta, pero capaz también ahí vamos a tener que charlar sobre que las propiedades, si vos tenés esta curva de, no me acuerdo cómo se llama, curva de indiferencia, las propiedades entonces no son propiedades que son verdaderas o falsas, sino que tienen un valor de verdad que está entre 0 y 1, si querés, ¿no? Como que hay y depende, y entonces ahí vos como que tenés que formular propiedades que puedan tener un grado de aceptación parcial, ¿no? O sea, que vos puedas decir, esto tiene muchos o poco socialismo, hay ciertas propiedades que son blancas o negras, ¿no? Y entonces dejás de tener, y ahí capaz que se vuelve interesante eso, cómo definís esas propiedades de manera que puedas cuantificarlas. Sí. La respuesta a tus observaciones es que está fuera del alcance del curso la mayoría de lo que mencionaste. O sea, el curso este es el resultado de una investigación larga que empezó con Sistemas y Perspectivas, que es un libro todavía inédito que formaliza una serie de nociones epistémicas sobre qué significa hablar computacionalmente de la realidad, un poco, ¿no? Esa es un poco la propuesta del libro, de un modo que para hablar de estas cosas no encontraba satisfactorias las definiciones circundantes y fue un poco formalizar los conceptos tal cual los entendía de cómo hablábamos con otros colegas de computación de estos problemas. Entonces, fue una redefinición de una serie de conceptos filosóficos. Eso es un poco lo que está en Sistemas y Perspectivas, que Agus está, el libro, muchas cosas están descritas en vocabulario conjuntístico, por eso todavía no lo subí, porque está medio feo para la gente que no estudia sistemas formales, pero en términos de definición de sistema, definición de propiedad, de qué significa computar, qué tipo de algoritmo o sistema reactivo es, se responde ahí. Pero está fuera del alcance del curso, o sea, son cosas que hace falta entrar mucho en detalle. Un poco acá la idea es motivar, meternos en esas cosas, pero dar un panorama amplio para gente que no venga de la informática, para ilustrar también cómo funciona la economía desde un modelo nuevo. Ese es el punto más importante del curso. Respecto a lo que mencionaste Perfecto. de sistemas reactivos, sí, hay una bocha que hacer con model checking, con propiedades con fuzzy logic o teoría de conjuntos difusa, recontra, pero bueno, es un tema... Ahí me anoto, para esa me anoto. Sí, de una. Bueno, hablemos pronto. A quien le haya interesado esta conversación, escríbame y podemos organizar algo con eso, pero es mucho más técnico y excede en gran medida el alcance de este curso. Bueno, siendo las 8, vamos a dar un cierre oficial a la clase para quienes quieran irse y se estén quedando por compromiso, pero obviamente me quedo un ratito más por quienes quieran hacer algún comentario más o alguna pregunta. Está disponible el Classroom, usémoslo, manden memes si hace falta, pero rompamos el hielo ahí porque estaría muy bueno seguir con estas observaciones y también, si a ustedes esto les llamó la atención o les hizo acordar a algo que ya conocen, o creen que tiene alguna lectura recomendable a la gente que le interesan estas cosas, o tienen alguna idea que sienten que de alguna lógica similar a esto se puede aplicar, les invito a comentarlo en el Classroom y también
estaría agradecido de que lo hicieran porque eso va a contribuir al enriquecimiento del grupo y de la experiencia del curso. Son libres de largarse cuando quieran. No, después corto la última. Gracias, Agus. Muchas gracias, Juano. Nos vemos el martes que viene. Gracias, Mariano. Chao, gracias, Juan, nos vemos. Gracias, Jan. Muchas gracias por venir. Gracias, Juan. Nos vemos el jueves. Chao, Nico. Un gusto conocerte. Bueno. Chao, nos Voy a dar vemos. por finalizada Vamos, la Juan. reunión. Muchas gracias, Chao, chao. Bien. Por favor, decime que se